Hipatia Podcast presenta Tao Te Ching de Lao Tse. Capítulo 1. El Tao que se puede describir no es el Tao perdurable e inmutable. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre duradero e inmutable. Concebida como, sin nombre, es la originadora del cielo y la tierra, concebida como, con nombre, es la madre de todas las cosas. Siempre sin deseo debemos encontrarnos, si su profundo misterio queremos sondear, pero si el deseo siempre está dentro de nosotros, su franja exterior es todo lo que veremos. Bajo estos dos aspectos, es realmente el mismo, pero al desarrollarse, recibe los diferentes nombres. Juntos los llamamos el misterio. Donde el misterio es lo más profundo es la puerta de todo lo que es sutil y maravilloso. Capítulo 2. Todos en el mundo conocen la belleza de lo bello, y al hacerlo tienen, la idea de, lo que es la fealdad. Todos conocen la habilidad de los hábiles, y al hacerlo tienen, la idea de, lo que es la falta de habilidad. Así es que la existencia y la inexistencia dan origen a la una a, la idea de, la otra, que la dificultad y la facilidad producen la una, la idea de, la otra. Que la longitud y la brevedad forman de la una la figura de la otra, que, las ideas de, la altura y la bajeza surgen del contraste de la una con la otra. Que las notas musicales y los tonos se hacen armoniosos por la relación de la una con la otra, y que el estar delante y detrás dan la idea de que la una sigue a la otra. Por lo tanto, el sabio gestiona los asuntos sin hacer nada, y transmite sus instrucciones sin el uso de la palabra. Todas las cosas surgen, y no hay ninguna que decline mostrarse, crecen, y no se reclama su propiedad, pasan por sus procesos, y no hay expectativa de una recompensa por los resultados. El trabajo se realiza, y no hay descanso en él, como un logro. El trabajo está hecho, pero nadie puede ver cómo, es esto lo que hace que el poder no deje de ser. Capítulo 3. No valorar y emplear a los hombres de habilidad superior es la manera de evitar que el pueblo rivalice entre sí, no premiar los artículos difíciles de conseguir es la manera de evitar que se conviertan en ladrones. No mostrarles lo que puede excitar sus deseos es la manera de evitar que sus mentes se desordenen. Por eso el sabio, en el ejercicio de su gobierno, vacía sus mentes, llena sus vientres, debilita sus voluntades y fortalece sus huesos. Constantemente, intenta mantenerlos sin conocimiento y sin deseo, y donde hay quienes tienen conocimiento, evitar que presuman de actuar en base a él. Cuando existe esta abstinencia de acción, el buen orden es universal. Capítulo 4. El Tao es, como, el vacío de un recipiente, y en nuestro empleo de él debemos estar en guardia contra toda plenitud. Qué profundo e insondable es, como si fuera el honorable ancestro de todas las cosas. Deberíamos embotar nuestras puntas afiladas y desentrañar las complicaciones de las cosas, deberíamos templar nuestro brillo, y ponernos de acuerdo con la oscuridad de los demás. Qué puro y quieto es el Tao, como si continuara siempre así. No sé de quién es el Hijo. Podría parecer que fue ante Dios. Capítulo 5. El cielo y la tierra no actúan por el impulso de ningún deseo de ser benévolos, tratan todas las cosas como se trata a los perros de la hierba. Los sabios no actúan por ningún deseo de ser benévolos, tratan a las personas como se trata a los perros de la hierba. No se puede comparar el espacio entre el cielo y la tierra con un fuelle, vacía, pero no pierde su poder, se mueve de nuevo, y envía más aire. Vemos que muchas palabras conducen a un rápido agotamiento, tu ser interior guarda, y lo mantiene libre. Capítulo 6. El espíritu del valle no muere, siempre el mismo, así nombramos el misterio femenino. Su puerta, de la que al principio salieron, se llama la raíz de la que crecieron el cielo y la tierra. Su poder permanece largo e intacto, usado suavemente y sin el toque de dolor. Capítulo 7. El cielo es duradero y la tierra continúa por mucho tiempo. La razón por la que el cielo y la tierra son capaces de perdurar y continuar tanto tiempo es porque no viven de, o para,
ellos mismos. Así es como son capaces de continuar y perdurar. Por lo tanto, el sabio pone su propia persona en último lugar y sin embargo se encuentra en el primer lugar, trata su persona como si fuera ajena a él y sin embargo esa persona se conserva. No es porque no tiene fines personales y privados, que por lo tanto tales fines se realizan. Capítulo 8. La excelencia más elevada es como la del agua. La excelencia del agua aparece en que beneficia a todas las cosas y en que ocupa, sin esforzarse, al contrario, el lugar bajo que a todos los hombres les disgusta. De ahí que, su camino, esté cerca de el Tao. La excelencia de una residencia está en la idoneidad de el lugar, la de la mente está en la quietud abismal, la de las asociaciones está en su ser con los virtuosos, la del gobierno está en su asegurar el buen orden. La conducción de los asuntos está en su habilidad, y la de el inicio de cualquier movimiento está en su oportunidad. Y cuando el que tiene la más alta excelencia no discute sobre su baja posición, nadie encuentra culpa en él. Capítulo 9. Es mejor dejar un recipiente sin llenar que intentar cargarlo cuando está lleno. Si sigues palpando una punta que ha sido afilada, la punta no podrá conservar por mucho tiempo su filo. Cuando el oro y el jade llenan la sala, su poseedor no puede mantenerlos a salvo. Cuando la riqueza y los honores conducen a la arrogancia, ésta trae su mal sobre sí misma. Cuando el trabajo está hecho, y el nombre de uno se está volviendo distinguido, retirarse a la oscuridad es el camino del cielo. Capítulo 10. Cuando las almas inteligente y animal se mantienen juntas en un abrazo, se puede evitar que se separen. Cuando uno presta toda su atención al aliento vital y lo lleva al máximo grado de flexibilidad, puede llegar a ser como un bebé tierno. Cuando ha limpiado las vistas más misteriosas de su imaginación, puede llegar a ser sin un defecto. Al amar al pueblo y gobernar el Estado, no puede proceder sin ningún propósito de acción. Al abrir y cerrar sus puertas del cielo, ¿no puede hacerlo como un pájaro hembra? Mientras su inteligencia alcanza todas las direcciones, no puede parecer que no tiene conocimiento. El Tao produce todas las cosas y las alimenta, las produce y no las reclama como propias, lo hace todo. Y sin embargo no se jacta de ello, preside todo, y sin embargo no lo controla. Esto es lo que se llama la cualidad misteriosa del Tao. Capítulo 11. Los 30 radios se unen en una sola nave, pero es del espacio vacío, para el eje, que depende el uso de la rueda. La arcilla se convierte en recipientes, pero es de su vacío que depende su uso. La puerta y las ventanas se cortan, de las paredes, para formar un apartamento, pero es del espacio vacío, dentro, que depende su uso. Por lo tanto, lo que tiene una existencia positiva, sirve para la adaptación provechosa, y lo que no la tiene para la utilidad real. Capítulo 12. Tonalidades del color se llevarán su vista, las 5 notas de la música los oídos como sordos pueden hacer, los 5 sabores privan a la boca del gusto, el curso del carro. Y el desperdicio de la caza salvaje enloquece en la mente, y los objetos raros y extraños, buscados, la conducta de los hombres cambiará al mal. Por lo tanto, el sabio busca satisfacer el anhelo de la barriga, y no el insaciable anhelo de los ojos. Deja de lado lo segundo y prefiere buscar lo primero. Capítulo 13. El favor y la desgracia parecen ser igualmente temidos, el honor y la gran calamidad, considerados como condiciones personales del mismo tipo. ¿Qué significa hablar así de favor y desgracia? La desgracia es estar en una posición baja, después de disfrutar del favor. La obtención de ese favor lleva a la aprensión de perderlo, y el perderlo lleva al temor de una calamidad aún mayor. Esto es lo que se quiere decir al afirmar que el favor y la desgracia parecen ser igualmente temidos. ¿Y qué significa decir que el honor y la gran calamidad deben ser considerados, igualmente, como condiciones personales?
Lo que me hace susceptible de sufrir una gran calamidad es el hecho de tener el cuerpo. ¿Qué me llamo a mí mismo? Si no tuviera el cuerpo, ¿qué gran calamidad podría sobrevenirme? Por lo tanto, el que quiera administrar el reino, honrándolo como honra su propia persona, puede ser empleado para gobernarlo, y el que quiera administrarlo con el amor que siente por su propia persona puede ser confiado con él. Capítulo 14. Lo miramos, y no lo vemos, y lo llamamos, lo ecuánime. Lo escuchamos y no lo oímos, y lo llamamos lo inaudible. Intentamos agarrarlo y no lo conseguimos, y lo llamamos lo sutil. Con estas tres cualidades, no puede ser objeto de descripción, y por eso las mezclamos y obtenemos el uno. Su parte superior no es brillante, y su parte inferior no es oscura. Incesante en su acción, aún no puede ser nombrado, y entonces vuelve de nuevo y se convierte en nada. Esto se llama la forma de lo que no tiene forma, y la apariencia de lo invisible, esto se llama lo fugaz e indeterminable. Nos encontramos con él y no vemos su frente, lo seguimos y no vemos su reverso. Cuando podemos echar mano del Tao de antaño para dirigir las cosas del presente, y somos capaces de conocerlo como era de antaño en el principio, esto se llama desenvolver la pista del Tao. Capítulo 15. Los hábiles maestros del Tao, de la antigüedad, con una penetración sutil y exquisita, comprendían sus misterios, y eran tan profundos, también, como para eludir el conocimiento de los hombres. Como ellos estaban más allá del conocimiento de los hombres, me esforzaré en describir de qué clase parecían ser. Parecían encogidos como los que vadean un arroyo en invierno, y resolutos como los que tienen miedo de todo lo que les rodea, graves como un invitado, en el temor de su anfitrión, evanescentes como el hielo que se derrite. Sin pretensiones como la madera que no se ha convertido en nada, vacíos como un valle, y apagados como el agua fangosa. ¿Quién puede aclarar el agua turbia? Deja que se calme y poco a poco se aclarará. ¿Quién puede asegurar la condición de descanso? Deja que el movimiento continúe, y la condición de descanso surgirá gradualmente. Los que conservan este método del Tao no desean estar llenos de sí mismos. Al no estar llenos de sí mismos, pueden permitirse el lujo de parecer desgastados y no parecer nuevos y completos. Capítulo 16. El estado de vacancia debe ser llevado al máximo grado, y el de quietud guardado con un vigor incansable. Todas las cosas pasan por igual por sus procesos de actividad, y, luego, las vemos regresar a su estado original. Cuando las cosas, en el mundo vegetal, han desplegado su exuberante crecimiento, vemos que cada una de ellas vuelve a su raíz. Este retorno a su raíz es lo que llamamos el estado de quietud, y esa quietud puede ser llamada un informe de que han cumplido su fin. El informe de ese cumplimiento es la regla regular e inmutable. Conocer esa regla inmutable es ser inteligente, no conocerla conduce a movimientos salvajes y a cuestiones malignas. El conocimiento de esa regla inmutable produce una gran capacidad y tolerancia, y esa capacidad y tolerancia conducen a una comunidad de sentimientos con todas las cosas. De esta comunidad de sentimientos surge la realeza de carácter, y quien es semejante al rey pasa a ser semejante al cielo. En esa semejanza con el cielo posee el Tao. Poseyendo el Tao, perdura mucho tiempo, y hasta el final de su vida corporal, está exento de todo peligro de decadencia. Capítulo 17. En la más alta antigüedad, la gente no sabía que existían sus gobernantes. En la siguiente época los amaban y los alababan. En la siguiente los temían, en la siguiente los despreciaban. Así, cuando la fe, en el Tao, era deficiente, en los gobernantes, se producía una falta de fe en ellos, en el pueblo. Y qué irresolutos parecían aquellos primeros gobernantes, mostrando, con su reticencia, la importancia que daban a sus palabras. Su trabajo estaba hecho y sus empresas tenían éxito, mientras que el pueblo decía, somos como somos, de nosotros mismos. Capítulo 18. Cuando el gran Tao,
camino o método, dejó de observarse, la benevolencia y la rectitud se pusieron de moda. Entonces, aparecieron la sabiduría y la astucia, y sobrevino una gran hipocresía. Cuando la armonía dejó de prevalecer en los 6 parentescos, los hijos filiales encontraron su manifestación. Cuando los estados y clanes cayeron en el desorden, aparecieron los ministros leales. Capítulo 19. Si pudiéramos renunciar a nuestra sagacidad y descartar nuestra sabiduría, sería 100 veces mejor para el pueblo. Si pudiéramos renunciar a nuestra benevolencia y desechar nuestra rectitud, la gente volvería a ser filial y bondadosa. Si renunciáramos a nuestras artimañas y desecháramos nuestras maquinaciones de ganancia, no habría ladrones ni asaltantes. Aquellos 3 métodos de gobierno pensaron que las formas antiguas en la elegancia fallaron e hicieron que estos nombres su falta de valor para velar, pero los puntos de vista simples y los cursos simples y verdaderos evitarían los fines egoístas y muchas lujurias. Capítulo 20. Cuando renunciamos al aprendizaje no tenemos problemas. El sí, listo, y el sí, halagador, pequeña es la diferencia que muestran. Pero fíjate en lo que hacen, en lo bueno y en lo malo, ¿qué espacio llenará el abismo entre ambos? Lo que todos los hombres temen es, en efecto, de temer, pero qué amplia y sin fin es la gama de cuestiones que piden ser discutidas. La multitud de hombres parece satisfecha y complacida, como si disfrutara de un banquete completo, como si estuviera montada en una torre en primavera. Solo yo parezco desganado y quieto, mis deseos no han dado todavía ninguna señal de su presencia. Soy como un niño que aún no ha sonreído. Me veo abatido y desamparado, como si no tuviera un hogar al que ir. La multitud de hombres tiene suficiente y de sobra. Solo yo parezco haberlo perdido todo. Mi mente es la de un hombre estúpido, estoy en un estado de caos. Los hombres ordinarios parecen brillantes e inteligentes, mientras que yo solo parezco ser un ignorante. Parecen llenos de discriminación, mientras que yo solo soy aburrido y confuso. Parece que me llevan de un lado a otro como en el mar, a la deriva, como si no tuviera donde descansar. Todos los hombres tienen sus esferas de acción, mientras que solo yo parezco aburrido e incapaz, como un rudo fronterizo. Así, solo yo soy diferente de los demás hombres, pero valoro a la madre lactante, el Tao. Capítulo 21. Las formas más grandiosas de la fuerza de Tao vienen, su única fuente. ¿Quién puede hablar de la naturaleza de Tao? Nuestra vista vuela, nuestro tacto también. Vista, eludiendo el tacto, las formas de las cosas se agazapan todas en ella, eludiendo el tacto, eludiendo la vista, hay sus semblanzas, todas. Profundo es, oscuro y oscuro las esencias de las cosas, todo allí perdura. Esas esencias la verdad envuelve de lo que, cuando se ve, entonces se dirá. Ahora es así, así era antiguamente. Su nombre, lo que no pasa, así, en su hermoso conjunto, las cosas se forman y nunca conocen la decadencia. ¿Cómo sé que es así con todas las bellezas de las cosas existentes? Por esto, la naturaleza del Tao. Capítulo 22. Lo parcial se vuelve completo, lo torcido, recto, lo vacío, lleno, lo gastado, nuevo. Aquel cuyos deseos son pocos los consigue, aquel cuyos deseos son muchos se extravía. Por lo tanto, el sabio mantiene en su abrazo la única cosa, la humildad, y la manifiesta a todo el mundo. Está libre de la exhibición de sí mismo, y por lo tanto brilla, de la autoafirmación, y por lo tanto se distingue, de la jactancia de sí mismo, y por lo tanto su mérito es reconocido, de la autocomplacencia, y por lo tanto adquiere superioridad. Es porque está libre de la lucha, por lo que nadie en el mundo es capaz de luchar con él. Aquel dicho de los antiguos de que lo parcial se convierte en completo no fue pronunciado en vano, toda terminación real está comprendida en él. Capítulo 23. Abstenerse de hablar marca a quien obedece a la espontaneidad de su naturaleza.
Un viento violento no dura toda la mañana, una lluvia repentina no dura todo el día. ¿A quién se deben estas dos cosas? Al cielo y a la tierra. Si el cielo y la tierra no pueden hacer que tales actos, espasmódicos, duren mucho tiempo, cuanto menos el hombre. Por lo tanto, cuando uno hace del Tao su asunto, los que también lo persiguen están de acuerdo con él en ello, y los que hacen de la manifestación de su curso su objeto están de acuerdo con él en eso. Mientras que incluso los que fracasan en ambas cosas están de acuerdo con él en lo que fallan. Por lo tanto, aquellos con los que está de acuerdo en cuanto al Tao tienen la felicidad de alcanzarlo, aquellos con los que está de acuerdo en cuanto a su manifestación tienen la felicidad de alcanzarlo. Y aquellos con los que está de acuerdo en su fracaso tienen también la felicidad de alcanzarlo, al Tao. Pero, cuando no hay fe suficiente, por su parte, se produce una falta de fe en él, por parte de los demás. Capítulo 24. El que se pone de puntillas no se mantiene firme, el que estira las piernas no camina fácilmente. Así, el que se exhibe no brilla, el que afirma sus propios puntos de vista no se distingue, el que se vanagloria de sí mismo no encuentra su mérito reconocido, al que es engreído no se le permite la superioridad. Tales condiciones, vistas desde el punto de vista del Tao, son como restos de comida o un tumor en el cuerpo, que a todos les desagrada. Por eso, los que siguen el curso del Tao no las adoptan ni las permiten. Capítulo 25. Había algo indefinido y completo, que venía a la existencia antes del cielo y la tierra. Que inmóvil era y sin forma, permaneciendo solo y sin sufrir ningún cambio, llegando a todas partes y sin peligro de agotarse. Puede considerarse como la madre de todas las cosas. No conozco su nombre, y le doy la designación del Tao, el camino o curso. Haciendo un esfuerzo adicional, para darle un nombre lo llamo el grande. Genial, pasa, en flujo constante. Pasando, se aleja. Al volverse remoto, regresa. Por lo tanto, el Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande, y el Rey, sabio, también es grande. En el universo hay 4 que son grandes, y el Rey, sabio, es uno de ellos. El hombre toma su ley de la tierra toma su ley del cielo, el cielo toma su ley del Tao. La ley del Tao es su ser lo que es. Capítulo 26. La gravedad es la raíz de la ligereza, la quietud, la regla del movimiento. Por lo tanto, un príncipe sabio, marchando todo el día, no se aleja de sus carros de equipaje. Aunque tenga perspectivas brillantes que mirar, permanece tranquilamente en su lugar, indiferente a ellas. ¿Cómo debería el señor de una miríada de carros comportarse con ligereza ante el reino? Si actúa con ligereza, ha perdido su raíz de gravedad, si procede a un movimiento activo, perderá su trono. Capítulo 27. El viajero hábil no deja huellas de sus ruedas ni de sus pasos, el orador hábil no dice nada que se pueda reprochar o culpar, el contador hábil no utiliza cuentas, el cerrador hábil no necesita cerrojos ni barras. Mientras que abrir lo que ha cerrado será imposible, el atador hábil no utiliza cuerdas ni nudos, mientras que desatar lo que ha atado será imposible. Del mismo modo, el sabio siempre es hábil para salvar a los hombres, y por eso no desecha a ningún hombre, siempre es hábil para salvar las cosas, y por eso no desecha nada. Esto se llama ocultar la luz de su procedimiento. Por lo tanto, el hombre hábil es un maestro, que debe ser admirado, por el que no tiene la habilidad, y el que no tiene la habilidad es el ayudante de, la reputación de, el que tiene la habilidad. Si uno no honrara a su maestro, y el otro no se alegrara de su ayudante, un observador, aunque inteligente, podría equivocarse mucho sobre ellos. A esto se le llama el máximo grado de misterio. Capítulo 28. Que conoce la fuerza de su hombría, pero aún mantiene su debilidad femenina, como a un canal fluyen los muchos desagües, todos vienen a él, sí, todos bajo el cielo. Así retiene la excelencia constante,
el simple niño de nuevo, libre de toda mancha. Quien sabe cómo atrae el blanco, pero siempre se mantiene dentro de la sombra del negro, el patrón de la humildad despegado a la vista de todos bajo el cielo, él en la excelencia inmutable despegado. Interminable retorno al primer estado del hombre ha hecho. Que sabe cómo brilla la gloria, pero ama la desgracia, ni por ella palidece, contempla su presencia en un espacioso valle, al que acuden hombres de todo lo que hay bajo el cielo. La excelencia inmutable completa su relato, el simple hombre infantil en él saludamos. El material no forjado, cuando se divide y distribuye, forma recipientes. El sabio, cuando se emplea, se convierte en el jefe de todos los oficiales, de gobierno, y en sus mayores regulaciones no emplea medidas violentas. Capítulo 29. Si alguien desea obtener el reino para sí mismo y efectuarlo por medio de lo que hace, veo que no tendrá éxito. El reino es una cosa espiritual y no puede obtenerse por medio de la acción. El que quiere ganarlo así, lo destruye, el que quiere tenerlo en sus manos, lo pierde. El curso y la naturaleza de las cosas es tal que lo que estaba delante ahora está detrás, lo que se calentó pronto lo encontramos congelado. Fuerza es de la debilidad, a menudo el botín, la tienda en ruinas se burla de nuestro trabajo. De ahí que el sabio aleje el esfuerzo excesivo, la extravagancia y la indulgencia fácil. Capítulo 30. Quien quiera ayudar a un señor de los hombres en armonía con el Tao no afirmará su dominio en el reino por la fuerza de las armas. Tal proceder seguramente tendrá su propio retorno. Donde quiera que un ejército esté estacionado, surgen zarzas y espinas. En la secuencia de los grandes ejércitos seguro que hay años malos. Un comandante hábil da un golpe decisivo y se detiene. No se atreve, al continuar sus operaciones, a afirmar y completar su dominio. Dará el golpe, pero estará en guardia para no ser vanidoso, jactancioso o arrogante a consecuencia de él. Lo golpea por necesidad, lo golpea, pero no por un deseo de dominio. Cuando las cosas han alcanzado su fuerte madurez, se vuelven viejas. Se puede decir que esto no está en consonancia con el Tao, y lo que no está en consonancia con él pronto llega a su fin. Capítulo 31. Ahora bien, las armas, por muy bellas que sean, son instrumentos de mal agüero, odiosos, puede decirse, para todas las criaturas. Por eso, a los que tienen el Tao no les gusta emplearlas. El hombre superior considera ordinariamente la mano izquierda como el lugar más honorable, pero en tiempo de guerra la mano derecha. Esas armas afiladas son instrumentos de mal agüero, y no los instrumentos del hombre superior, él las usa solo por obligación de la necesidad. La calma y el reposo son lo que él aprecia, la victoria, por la fuerza de las armas, es para el indeseable. Considerar esto deseable sería deleitarse en la matanza de los hombres, y quien se deleita en la matanza de los hombres no puede conseguir su voluntad en el reino. En ocasiones festivas, la posición más preciada es la de la mano izquierda, en ocasiones de luto, la de la mano derecha. El segundo al mando del ejército tiene su lugar a la izquierda, el general al mando en jefe tiene el suyo a la derecha, es decir, su lugar se le asigna como en los ritos de duelo. El que ha matado a multitudes de hombres debe llorarlos con el mayor dolor, y el vencedor en la batalla tiene su lugar, correctamente, según esos ritos. Capítulo 32. El Tao, considerado como inmutable, no tiene nombre. Aunque en su simplicidad primordial sea pequeña, el mundo entero no se atreve a tratarla, a uno que la encarna, como ministro. Si un príncipe feudal o el rey pudieran custodiarla y mantenerla, todos se someterían espontáneamente a él. El cielo y la tierra, bajo su dirección, se unen y envían el dulce rocío que, sin las indicaciones de los hombres, llega igualmente a todas partes como por sí mismo. En cuanto pasa a la acción, tiene un nombre. Cuando tiene ese nombre, los hombres pueden saber que deben descansar en él. Cuando saben descansar en ella, pueden estar libres de todo riesgo de fracaso y error.
La relación del Tao con todo el mundo es como la de los grandes ríos y mares con los arroyos de los valles. Capítulo 33. El que conoce a otros hombres es perspicaz, el que se conoce a sí mismo es inteligente. El que vence a los demás es fuerte, el que se vence a sí mismo es poderoso. El que está satisfecho con su suerte es rico, el que sigue actuando con energía tiene una voluntad firme. Aquel que no falla en los requerimientos de su posición, continúa por mucho tiempo, aquel que muere y sin embargo no perece, tiene longevidad. Capítulo 34. El gran Tao es omnipresente. Se puede encontrar en la mano izquierda y en la derecha. Todas las cosas dependen de ella para su producción, que les da, sin que ninguna le niegue la obediencia. Cuando su obra está terminada, no reclama el nombre de haberla hecho. Viste a todas las cosas como con un vestido, y no asume ser su señor, puede ser nombrado en las cosas más pequeñas. Todas las cosas vuelven a su raíz y desaparecen, y no saben que es ella la que preside su realización, puede ser nombrada en las cosas más grandes. Por lo tanto, el sabio es capaz, de la misma manera, de realizar sus grandes logros. Es gracias a que no se engrandece a sí mismo que puede lograrlos. Capítulo 35. Al que tiene en sus manos la gran imagen, del invisible Tao, el mundo entero se repara. Los hombres recurren a él y no reciben ningún daño, sino que encuentran el descanso, la paz y la sensación de tranquilidad. La música y los manjares harán que el invitado de paso se detenga, por un tiempo. Pero aunque el Tao, tal como sale de la boca, parezca insípido y no tenga sabor, aunque parezca que no vale la pena mirarlo o escucharlo, su uso es inagotable. Capítulo 36. Cuando uno va a tomar una inspiración, está seguro de hacer una expiración previa. Cuando va a debilitar a otro, primero lo fortalecerá. Cuando va a derrocar a otro, primero lo habrá levantado. Cuando va a despojar a otro, primero le habrá hecho regalos. Esto se llama ocultar la luz de su procedimiento. El suave vence al duro, y el débil al fuerte. Los peces no deben ser sacados de las profundidades. Los instrumentos para el beneficio de un Estado no deben ser mostrados al pueblo. Capítulo 37. El Tao en su curso regular no hace nada, por hacer, y por lo tanto no hay nada que no haga. Si los príncipes y los reyes fueran capaces de mantenerla, todas las cosas se transformarían por sí mismas. Si esta transformación se convirtiera para mí en un objeto de deseo, expresaría el deseo mediante la simplicidad sin nombre. Simplicidad sin está libre de todo objetivo externo. Sin deseo, en reposo y en calma, todas las cosas van bien como por su voluntad. Capítulo 38. Los que poseían en un grado más alto los atributos del Tao, no buscaban mostrarlos, y por eso los poseían en la medida más completa. Los que poseían en un grado inferior esos atributos, buscaban cómo no perderlos, y por eso no los poseían en la medida más completa. Aquellos que poseían en el grado más alto esos atributos no hacían nada, con un propósito, y no tenían necesidad de hacer nada. Los que los poseían en un grado inferior estaban, siempre, haciendo, y tenían necesidad de estar haciendo. Aquellos que poseían la más alta benevolencia estaban, siempre buscando, llevarla a cabo, y no tenían necesidad de estar haciéndolo. Aquellos que poseían la más alta rectitud estaban, siempre buscando, llevarla a cabo, y tenían necesidad de estar haciéndolo. Los que poseían el más alto sentido del decoro estaban, siempre buscando, demostrarlo, y cuando los hombres no respondían a ello, desnudaban el brazo y marchaban hacia ellos. Así, cuando se perdió el Tao, aparecieron sus atributos, cuando se perdieron sus atributos, apareció la benevolencia, cuando se perdió la benevolencia, apareció la rectitud, y cuando se perdió la rectitud, aparecieron las propiedades. Ahora bien, la corrección es la forma atenuada de la lealtad y la buena fe, y es también el comienzo del desorden,
la aprehensión rápida es, solo, una flor del Tao, y es el comienzo de la estupidez. Así es como el gran hombre se queda con lo sólido y evita lo endeble, se queda con el fruto y no con la flor. Así es como deja de lado lo uno y elige lo otro. Capítulo 39. Las cosas que desde antaño tienen el uno, el Tao, son, cielo que por ella es brillante y puro, la tierra que por ella se hace firme y segura, los espíritus con poderes por ella suministrados. Los valles mantenidos llenos a través de su vacío, todas las criaturas que por ella viven, príncipes y reyes que de ella obtienen el modelo que a todos ellos dan. Todo esto es el resultado del uno, Tao. El cielo no fuera así de puro, pronto se desgarraría, si la tierra no fuera así de segura, se rompería y se doblaría, sin estos poderes, los espíritus pronto fallarían, si no se llenara así. La sequía abrasaría cada valle, sin esa vida, las criaturas pasarían, príncipes y reyes, sin ese dominio moral, por muy grandes y elevados que fueran, todos decaerían. Así es que la dignidad encuentra su firme raíz en su anterior mezquindad, y lo que es elevado encuentra su estabilidad en la bajeza de la que se eleva. De ahí que los príncipes y los reyes se llamen a sí mismos huérfanos, hombres de poca virtud, y como carruajes sin nave. ¿No es esto un reconocimiento de que en el hecho de considerarse mezquinos ven el fundamento de su dignidad? Así es que en la enumeración de las diferentes partes de un carruaje no llegamos a lo que hace que responda a los fines de un carruaje. No quieren mostrarse elegantes como el jade, sino que, prefieren, ser toscos como una piedra, ordinaria. Capítulo 40. El movimiento de Ta por contrarios procede, y la debilidad marca el curso de los poderosos hechos de Tao. Todas las cosas bajo el cielo surgieron de él como existentes, y nombradas, esa existencia surgió de él como no existente, y no nombrada. Capítulo 41. Los eruditos de la clase más alta, cuando oyen hablar del Tao, lo llevan a la práctica con seriedad. Los estudiosos de la clase media, cuando oyen hablar del Tao, parece que ahora lo conservan y ahora lo pierden. Los eruditos de la clase más baja, cuando han oído hablar de él, se ríen mucho de él. Si no se riera, así, de él, no sería apto para ser el Tao. Por lo tanto, los redactores de la sentencia se han expresado así: el Tao, cuando más brillante se ve, parece ligero para carecer, quien progresa en él, parece retroceder, su camino uniforme es como una pista escarpada. Se eleva desde el valle, su mayor belleza parece ofender a los ojos y tiene la mayor parte cuya suerte la suministra a la menor. No parece sino pobre y baja, su sólida verdad parece cambiar, su cuadrado más grande no muestra aún ninguna esquina, un recipiente grande, es el más lento de hacer fuerte es su sonido, pero nunca dijo una palabra. Una apariencia grande, la sombra de una sombra. El Tao está oculto y no tiene nombre, pero es el Tao el que es hábil para impartir a todas las cosas lo que necesitan y hacerlas completas. Capítulo 42. El Tao produjo el uno produjo el dos produjo el tres produjo todas las cosas. Todas las cosas dejan atrás la oscuridad, de la que han salido, y avanzan para abrazar la luminosidad, a la que han surgido, mientras son armonizadas por el aliento de la vacancia. Lo que a los hombres les disgusta es ser huérfanos, tener poca virtud, ser como carruajes sin naves, y sin embargo, estas son las denominaciones que los reyes y príncipes usan para sí mismos. Así es que algunas cosas se aumentan disminuyendo, y otras se disminuyen aumentando. Lo que otros hombres, así, enseñan, yo también lo enseño. Los violentos y fuertes no mueren de muerte natural. Haré de esto la base de mi enseñanza. Capítulo 43. La cosa más suave del mundo choca y vence a la más dura, lo que no tiene existencia sustancial, entra donde no hay grieta. Sé por este medio qué ventaja tiene el no hacer nada, con un propósito. Hay pocos en el mundo que alcanzan la enseñanza sin palabras, y la ventaja que surge de la no acción. Capítulo 44. ¿Fama a qué le tienes más aprecio?
¿A qué quédate con la vida y pierde esas otras cosas? Quédate con ellas y pierde tu vida, acerca más la pena y el dolor. Así podemos ver, quien se aferra a la fama rechaza lo que es más grande, quien ama las grandes tiendas renuncia al estado más rico. Se contenta no necesita temer la vergüenza. Sabe detenerse no incurre en culpa. De peligro libre larga vida tendrá. Capítulo 45. Quien piensa que sus grandes logros son pobres encontrará que su vigor perdura por mucho tiempo. De la mayor plenitud, considerada como un vacío, el agotamiento nunca detendrá la marea. Considera que lo recto sigue siendo torcido, tu mayor arte sigue pareciendo estúpido, y la elocuencia un grito balbuceante. La acción constante vence al frío, la quietud vence al calor. La pureza y la quietud dan la ley correcta a todo bajo el cielo. Capítulo 46. Cuando el Tao prevalece en el mundo, ellos envían sus veloces caballos para arrastrar los carros de estiércol. Cuando el Tao es despreciado en el mundo, los caballos de guerra se reproducen en las tierras fronterizas. No hay mayor culpa que sancionar la ambición, no hay mayor calamidad que estar descontento con la propia suerte, no hay mayor falta que el deseo de conseguir. Por lo tanto, la suficiencia del contentamiento es una suficiencia duradera e inmutable. Capítulo 47. Sin salir de su puerta, uno entiende todo lo que ocurre bajo el cielo, sin mirar por su ventana, uno ve el Tao del cielo. Cuanto más se aleja uno de sí mismo, menos conoce. Por lo tanto, los sabios obtuvieron su conocimiento sin viajar, dieron sus nombres correctos a las cosas sin verlas, y lograron sus fines sin ningún propósito de hacerlo. Capítulo 48. El que se dedica al aprendizaje, busca, de día en día aumentar, su conocimiento, el que se dedica al Tao, busca, de día en día disminuir, su hacer. Lo disminuye y lo vuelve a disminuir, hasta que llega a no hacer nada, a propósito. Habiendo llegado a este punto de no acción, no hay nada que no haga. El que consigue como propio todo lo que hay bajo el cielo lo hace sin darse problemas, con ese fin. Si uno se toma la molestia, con ese fin, no está a la altura de conseguir como propio todo lo que hay bajo el cielo. Capítulo 49. El sabio no tiene una mente propia invariable, hace de la mente de la gente su mente. Para los que son buenos, conmigo, yo soy bueno, y para los que no son buenos, conmigo, yo también soy bueno, y así, todos, llegan a ser buenos. Para los que son sinceros, conmigo, soy sincero, y para los que no son sinceros, conmigo, también soy sincero, y así, todos, llegan a ser sinceros. El sabio tiene en el mundo una apariencia de indecisión y mantiene su mente en un estado de indiferencia hacia todo. Toda la gente mantiene sus ojos y oídos dirigidos a él, y él los trata a todos como sus hijos. Capítulo 50. Los hombres salen y viven, entran, de nuevo, y mueren. De cada 10, 3 son ministros de la vida, para sí mismos, y 3 son ministros de la muerte. También hay 3 de cada 10 cuyo objetivo es vivir, pero cuyos movimientos tienden a la tierra, o lugar, de la muerte. ¿Y por qué razón? Por su excesivo empeño en perpetuar la vida. Pero he oído que el que es hábil en el manejo de la vida que se le confía por un tiempo, viaja por la tierra sin tener que rehuir del rinoceronte o del tigre. Y entra en una hueste sin tener que evitar el abrigo de piel o el arma afilada. El rinoceronte no encuentra en él un lugar en el que clavar su cuerno, ni el tigre un lugar en el que fijar sus garras, ni el arma un lugar en el que admitir su punta. ¿Y por qué razón? Porque no hay en el lugar para la muerte. Capítulo 51. Todas las cosas son producidas por el Tao y alimentadas por su operación de salida. Reciben sus formas según la naturaleza de cada una, y se completan según las circunstancias de su condición. Por lo tanto, todas las cosas, sin excepción, honran a Tao y exaltan su operación de salida.
Esta honra del Tao y la exaltación de su funcionamiento no es el resultado de ninguna ordenación, sino siempre un homenaje espontáneo. Así es como el Tao produce todas las cosas, las alimenta, las lleva a su pleno crecimiento, las cuida, las completa, las madura, las mantiene y las sobredimensiona. Los produce y no reclama su posesión, los lleva a través de sus procesos y no alardea de su habilidad al hacerlo, los lleva a la madurez y no ejerce ningún control sobre ellos. Esto se llama su operación misteriosa. Capítulo 52. El Tao, que originó todo bajo el cielo, debe ser considerado como la madre de todos ellos. Cuando se encuentra a la madre, se sabe lo que deben ser sus hijos. Cuando uno sabe que es hijo de su madre, y procede a guardar las cualidades de la madre que le pertenecen, hasta el final de su vida estará libre de todo peligro. Que mantenga la boca cerrada y cierre los portales de sus fosas nasales, y toda su vida estará exento de esfuerzos laboriosos. Que mantenga la boca abierta, y gaste su aliento en la promoción de sus asuntos, y toda su vida no habrá seguridad para él. La percepción de lo que es pequeño es el secreto de la clarividencia, el cuidado de lo que es suave y tierno es el secreto de la fuerza. Quien usa bien su luz, volviendo a su fuente tan brillante, alejará de su cuerpo toda plaga, y oculta lo inmutable de la vista de los hombres. Capítulo 53. Si de repente me dieran a conocer, y me pusieran en posición de dirigir un gobierno, según el gran Tao, lo que más debería temer sería una exhibición jactanciosa. El gran Tao, o camino, es muy llano y fácil, pero a la gente le encantan los caminos secundarios. Sus patios y edificios estarán bien cuidados, pero sus campos estarán mal cultivados y sus graneros muy vacíos. Llevarán ropas elegantes y adornadas, llevarán una espada afilada al cinto, se mimarán en la comida y en la bebida, y tendrán una superabundancia de propiedades y riquezas. A estos, príncipes, se les puede llamar ladrones y fanfarrones. Esto es contrario al Tao, sin duda. Capítulo 54. Lo que el hábil plantador, de Tao, planta nunca puede ser arrancado, lo que sus hábiles brazos envuelven, de él nunca puede ser llevado. Los hijos traerán en una línea larga, sacrificios a su santuario el Tao, cuando se cuida dentro de uno mismo, su vigor hará realidad, y donde la familia gobierna, qué riquezas se acumularán. El vecindario donde prevalece en la prosperidad abundará, y cuando se vea en todo el estado, la buena fortuna se encontrará. Emplea el reino, y los hombres prosperan por todas partes. De este modo, el efecto se verá en la persona, mediante la observación de diferentes casos, en la familia, en la vecindad, en el estado, y en el reino. ¿Cómo sé que este efecto se mantendrá así bajo el cielo? Por este método de observación. Capítulo 55. El que tiene en sí mismo abundantemente los atributos del Tao, es como un niño. Los insectos venenosos no lo picarán, las fieras no lo agarrarán, las aves de rapiña no lo atacarán. Los huesos del bebé son débiles y sus tendones blandos, pero sin embargo su agarre es firme. Todavía no conoce la unión del macho y la hembra, y sin embargo su miembro viril puede ser excitado, lo que demuestra la perfección de su esencia física. Llorará durante todo el día sin que su garganta se vuelva ronca, lo que demuestra la armonía de su constitución. A quien conoce esta armonía, el secreto del inmutable Tao se le muestra, y en el conocimiento la sabiduría encuentra su trono. Todas las artes que aumentan la vida se convierten en maldad, donde la mente hace arder el aliento vital, la falsedad es la fuerza, y sobre ella debemos lamentarnos. Cuando las cosas se han hecho fuertes, entonces, se vuelven viejas, lo que puede decirse que es contrario al Tao. Todo lo que es contrario al Tao se acaba pronto. Capítulo 56. El que conoce el Tao, no se preocupa de hablar de él, el que está siempre dispuesto a hablar de él no lo conoce. Aquel que lo sabe,
mantendrá su boca cerrada y cerrará los portales de sus fosas nasales. Desafiará sus puntas afiladas y desentrañará las complicaciones de las cosas, atentará contra su brillo, y se pondrá de acuerdo con la oscuridad de los demás. Esto se llama el acuerdo misterioso. No se le puede tratar de forma familiar o distante, está más allá de toda consideración de beneficio o perjuicio, de nobleza o mezquindad, es el hombre más noble bajo el cielo. Capítulo 57. Un Estado puede ser gobernado por medidas de corrección, las armas de guerra pueden ser usadas con astuta destreza, pero el reino se hace propio, solo, por la libertad de acción y propósito. ¿Cómo sé que es así? Por estos hechos, en el reino, la multiplicación de las leyes prohibitivas aumenta la pobreza del pueblo. Cuantos más instrumentos para añadir a su beneficio tiene el pueblo, mayor es el desorden en el Estado y en el clan. Cuantos más actos de astucia poseen los hombres, más aparecen los artificios extraños. Cuanto más despliegue hay de la legislación, más ladrones y salteadores hay. Por eso un sabio ha dicho, no haré nada, de propósito, y la gente se transformará por sí misma, me aficionaré a quedarme quieto, y la gente se volverá correcta por sí misma. No me tomaré ninguna molestia, y la gente se volverá rica por sí misma, no manifestaré ninguna ambición, y la gente alcanzará por sí misma la simplicidad primitiva. Capítulo 58. El gobierno que parece el más imprudente, a menudo la bondad al pueblo suministra mejor, el que se entromete, tocando todo, no obrará sino mal, y traerá decepción. La miseria, la felicidad se encuentra a su lado. La felicidad, la miseria se esconde debajo de ella. ¿Quién sabe en qué acabará cada una de ellas? ¿Debemos entonces prescindir de la corrección? El método de corrección se convertirá a su vez en distorsión, y lo bueno en él se convertirá a su vez en malo. El engaño de la gente, sobre este punto, ha subsistido ciertamente durante mucho tiempo. Por eso el sabio es, como, un cuadrado que no corta a nadie, con sus ángulos, como, una esquina que no hiere a nadie, con su agudeza. Es directo, pero no se permite ninguna licencia, es brillante, pero no deslumbra. Capítulo 59. Para regular lo humano, en nuestra constitución, y prestar el servicio, adecuado, a lo celestial, no hay nada como la moderación. Solo mediante esta moderación se efectúa un retorno temprano, al estado normal del hombre. Ese retorno temprano es lo que yo llamo la acumulación repetida de los atributos, del Tao. Con esa acumulación repetida de esos atributos, viene la subyugación de cada obstáculo a tal retorno. De esta subyugación no sabemos cuál será el límite, y cuando uno no sabe cuál será el límite, puede ser el gobernante de un Estado. Aquel que posee la madre del Estado puede continuar por mucho tiempo. Su caso es como el de la planta de la que decimos que sus raíces son profundas y sus tallos florales firmes. Esta es la manera de asegurar que su vida duradera se vea por mucho tiempo. Capítulo 60. Gobernar un gran estado es como cocinar peces pequeños. Que el reino se gobierne según el Tao, y los manes de los difuntos no manifestarán su energía espiritual. No es que esos manes no tengan esa energía espiritual, sino que no se empleará para hacer daño a los hombres. No es que no pueda dañar a los hombres, sino que tampoco el sabio gobernante les hace daño. Cuando estos dos no se perjudican mutuamente, sus buenas influencias convergen en la virtud del Tao. Capítulo 61. Lo que hace que un gran estado sea, como, una corriente baja y descendente, se convierte en el centro al que tienden todos los estados pequeños, bajo el cielo. Para ilustrar el caso de todas las hembras, la hembra siempre vence al macho por su quietud. La quietud puede ser considerada una especie de abajamiento. Así es como un gran estado, al condescender con los estados pequeños, los gana para sí, y como los estados pequeños, al abajarse ante un gran estado, lo ganan para ellos. En un caso el abajamiento lleva a ganar adeptos, en el otro a procurar el favor. El gran estado solo desea unir a los hombres y alimentarlos,
el pequeño estado solo desea ser recibido por el otro y servirle. Cada uno obtiene lo que desea, pero el gran estado debe aprender a abajarse. Capítulo 62. El Tao ocupa el lugar más honorable de todas las cosas. Ningún tesoro da a los hombres buenos una gracia tan rica, a los hombres malos los protege y borra su mal. Sus admirables palabras pueden comprar el honor, sus admirables actos pueden elevar a su ejecutor por encima de los demás. Incluso los hombres que no son buenos no son abandonados por ella. Por lo tanto, cuando el soberano ocupa su lugar como hijo del cielo y ha designado a sus 3 ministros ducales, aunque un príncipe enviara un símbolo redondo de rango lo suficientemente grande como para llenar las 2 manos, y eso como precursor del equipo de caballos, en el patio de la corte, tal ofrenda no sería igual a una lección de este Tao que uno podría presentar de rodillas. ¿Por qué los antiguos valoraban tanto este Tao? No era porque se podía conseguir buscándolo, y los culpables podían escapar de la mancha de su culpa, gracias a él. Esta es la razón por la que todos bajo el cielo lo consideran lo más valioso. Capítulo 63. Es el camino del Tao, actuar sin pensar en actuar, conducir los asuntos sin sentir la molestia de ellos, saborear sin discernir ningún sabor, considerar lo que es pequeño como grande, y unos pocos como muchos. Y recompensar el daño con bondad. El maestro de la misma, anticipa las cosas difíciles mientras son fáciles, y hace las cosas que llegarían a ser grandes mientras son pequeñas. Todas las cosas difíciles del mundo surgen seguramente de un estado anterior en el que eran fáciles, y todas las cosas grandes de uno en el que eran pequeñas. Por lo tanto, el sabio, aunque nunca hace lo que es grande, es capaz por ello de lograr las cosas más grandes. El que promete a la ligera está seguro de mantener poca fe, el que está continuamente pensando que las cosas son fáciles está seguro de encontrarlas difíciles. Por lo tanto, el sabio ve la dificultad incluso en lo que parece fácil, y así nunca tiene dificultades. Capítulo 64. Lo que está en reposo se mantiene fácilmente, antes de que una cosa haya dado indicios de su presencia, es fácil tomar medidas contra ella. Lo que es frágil se rompe fácilmente, lo que es muy pequeño se dispersa fácilmente. Hay que actuar antes de que una cosa haya hecho su aparición, hay que asegurar el orden antes de que empiece el desorden. El árbol que llena los brazos surgió del más pequeño brote, la torre de 9 pisos se levantó de un pequeño montón de tierra, el viaje de Mili comenzó con un solo paso. El que actúa, con un propósito ulterior, hace daño. El que se aferra a una cosa, de la misma manera, pierde su audacia. El sabio no actúa, así, y por lo tanto no hace daño, no se agarra, así, y por lo tanto no pierde su agarre. Pero, la gente en su conducta de asuntos los arruina constantemente cuando están en la víspera del éxito. Si fueran cuidadosos al final, como deberían serlo, al principio, no los arruinarían tanto. Por lo tanto, el sabio desea lo que otros hombres no desean, y no premia las cosas difíciles de conseguir, aprende lo que otros hombres no aprenden, y vuelve a lo que la multitud de hombres ha pasado. Así ayuda al desarrollo natural de todas las cosas, y no se atreve a actuar con un propósito ulterior propio. Capítulo 65. Los antiguos que mostraban su destreza en la práctica del Tao lo hacían, no para iluminar al pueblo, sino para hacerlo simple e ignorante. La dificultad para gobernar a la gente se debe a que tienen muchos conocimientos. Quien intenta gobernar un estado con su sabiduría es un azote para él, mientras que quien no intenta hacerlo es una bendición. Quien conoce estas 2 cosas encuentra también en ellas su modelo y su regla. La capacidad de conocer este modelo y esta regla constituye lo que llamamos la excelencia misteriosa de un gobernante. Profunda y de gran alcance está la excelencia misteriosa, mostrando ciertamente a su poseedor como opuesto a los demás, pero llevándolos a una gran conformidad con él.
Capítulo 66. La razón por la que los ríos y los mares son capaces de recibir el homenaje y el tributo de todas las corrientes del valle, es su habilidad para ser más bajos que ellos, es así que son los reyes de todos ellos. Así es que el sabio, gobernante, deseando estar por encima de los hombres, se pone con sus palabras por debajo de ellos, y, deseando estar delante de ellos, coloca su persona detrás de ellos. De este modo, aunque tenga su lugar por encima de ellos, los hombres no sienten su peso, ni aunque tenga su lugar delante de ellos, lo sienten como un perjuicio para ellos. Por eso todos en el mundo se deleitan en exaltarlo y no se cansan de él. Porque él no se esfuerza, nadie encuentra posible luchar con él. Capítulo 67. Todo el mundo dice que, aunque mi Tao es grande, parece ser inferior a otros sistemas de enseñanza. Ahora bien, es precisamente su grandeza la que lo hace parecer inferior. Si fuera como cualquier otro sistema, durante mucho tiempo se habría conocido su pequeñez. Pero tengo tres cosas preciosas que aprecio y mantengo. La primera es la mansedumbre, la segunda es la economía, y la tercera es no dar prioridad a los demás. Con esa gentileza puedo ser audaz, con esa economía puedo ser liberal, evitando tener prioridad sobre los demás, puedo convertirme en un recipiente del más alto honor. Hoy en día se abandona la mansedumbre y se prefiere la audacia, la economía, y se prefiere la liberalidad, el último lugar, y solo se busca ser el primero, de todo lo cual el fin es, la muerte. La gentileza está segura de salir victoriosa incluso en la batalla, y de mantener firmemente su terreno. El cielo salvará a su poseedor, por su propia mansedumbre que lo protege. Capítulo 68. Que en las guerras, de Tao, tiene habilidad no asume ningún puerto marcial, que lucha con la más buena voluntad a la rabia no recurre. Vence, pero aún así se mantiene alejado de sus enemigos cuyos estes los hombres cumplen pero ejerce su arte con humildad. Él nunca se disputa, y ahí está su poder. La voluntad de los hombres se doblega para que se unan a él. Como el cielo sus fines, ningún sabio de la antigüedad más brillante. Capítulo 69. Un maestro del arte de la guerra ha dicho, no me atrevo a ser el anfitrión, a comenzar la guerra, prefiero ser el invitado, a actuar a la defensiva. No me atrevo a avanzar una pulgada, prefiero retirarme un pie. A esto se le llama formar las filas donde no hay filas, desnudar las armas, para luchar, donde no hay armas que desnudar, empuñar el arma donde no hay arma que empuñar, avanzar contra el enemigo donde no hay enemigo. No hay calamidad más grande que entrar en una guerra a la ligera. Hacerlo es estar cerca de perder, la dulzura, que es tan preciosa. Por eso, cuando se cruzan, realmente, las armas contrarias, vence quien deplora la situación. Capítulo 70. Mis palabras son muy fáciles de conocer, y muy fáciles de practicar, pero no hay nadie en el mundo que sea capaz de conocerlas y de practicarlas. Hay un principio originario y omnisciente en mis palabras, y una ley autorizada para las cosas que yo hago cumplir. Es porque no conocen esto, que los hombres no me conocen. Los que me conocen son pocos, y por eso soy más apreciado. Así es como el sabio lleva un pobre atuendo de tela de pelo, mientras lleva su sello de jade en el pecho. Capítulo 71. Saber y sin embargo, pensar, que no sabemos es el más alto logro, no saber, y sin embargo pensar, que sabemos es una enfermedad. Es simplemente por el dolor de, la idea de, tener esta enfermedad que nos preservamos de ella. El sabio no tiene la enfermedad. Conoce el dolor que sería inseparable de ella, y por eso no la tiene. Capítulo 72. Cuando el pueblo no teme lo que debe temer, le sobreviene lo que es su gran temor. Que no se entreguen irreflexivamente a su vida ordinaria, que no actúen como si estuvieran cansados de lo que esa vida depende. Evitando esa indulgencia es como no surge ese cansancio. Por lo tanto, el sabio conoce estas cosas,
de sí mismo, pero no hace alarde, de su conocimiento, se ama, pero no, parece, que se valore a sí mismo. Y así deja de lado la última alternativa y elige la primera. Capítulo 73. Aquel cuya audacia se manifiesta en su atrevimiento, para hacer el mal, desafiando las leyes, es condenado a muerte. Aquel cuya audacia se manifiesta en su no atrevimiento, para hacerlo, vive. De estos dos casos, uno parece ser ventajoso y el otro perjudicial. Pero cuando la cólera del cielo golpea a un hombre, ¿quién escudriñará verdaderamente la causa? Por ello, el sabio siente una dificultad en cuanto a qué hacer en el primer caso. Es el camino del cielo no luchar, y sin embargo vence hábilmente, no hablar, y sin embargo es hábil en obtener una respuesta, no llama, y sin embargo los hombres vienen a él por sí mismos. Sus manifestaciones son silenciosas, y sin embargo sus planes son hábiles y eficaces. Las mallas de la red del cielo son grandes, muy separadas, pero sin dejar escapar nada. Capítulo 74. El pueblo no teme a la muerte, ¿de qué sirve intentar asustarlo con la muerte? Si el pueblo tuviera siempre miedo a la muerte, y yo pudiera agarrar siempre a los que hacen el mal y darles muerte, ¿quién se atrevería a hacer el mal? Siempre hay uno que preside la muerte infligida. Aquel que quiere infligir la muerte en lugar de aquel que la preside, puede ser descrito como quien corta madera en lugar de un gran carpintero. Rara vez el que emprende el corte, en lugar del gran carpintero, no se corta las manos. Capítulo 75. El pueblo sufre de hambruna debido a la multitud de impuestos que consumen sus superiores. Es por esto que sufren de hambruna. El pueblo es difícil de gobernar debido a la excesiva intervención de sus superiores en el gobierno. Por eso son difíciles de gobernar. La gente no le da importancia a la muerte debido a la grandeza de su trabajo en la búsqueda de los medios de vida. Esto es lo que les hace pensar en la muerte a la ligera. Por eso es mejor dejar de lado el tema de la vida que darle un gran valor. Capítulo 76. El hombre al nacer es flexible y débil, al morir, firme y fuerte. Así es con todas las cosas. Los árboles y las plantas, en su primer crecimiento, son blandos y frágiles, al morir, secos y marchitos. Así es que la firmeza y la fuerza son los concomitantes de la muerte, la suavidad y la debilidad, los concomitantes de la vida. Por lo tanto, el que confía en la fuerza de sus fuerzas no vence, y un árbol que es fuerte llenará los brazos extendidos, y por lo tanto invita al combatiente. Por lo tanto, el lugar de lo que es firme y fuerte está abajo, y el de lo que es blando y débil está arriba. Capítulo 77. No se puede comparar la vía, o Tao, del cielo con el método de doblar un arco. La parte del arco, que era alta se baja, y lo que era baja se eleva. Así el cielo, disminuye donde hay superabundancia, y complementa donde hay deficiencia. El camino del cielo es disminuir la superabundancia y complementar la deficiencia. No es así el camino del hombre. Él quita a los que no tienen lo suficiente para añadirlo a su propia superabundancia, quien puede tomar su propia superabundancia y con ella servir a todos bajo el cielo, solo quien está en posesión del Tao. Por lo tanto, el sabio, gobernante, actúa sin reclamar los resultados como suyos, logra su mérito y no descansa, arrogantemente, en él, no desea mostrar su superioridad. Capítulo 78. No hay nada en el mundo más blando y débil que el agua, y sin embargo, para atacar las cosas que son firmes y fuertes no hay nada que pueda prevalecer sobre ella, pues no hay nada tan eficaz, por lo que pueda cambiarse. Todo el mundo sabe que lo suave vence a lo duro, y lo débil a lo fuerte, pero nadie es capaz de llevarlo a la práctica. Por lo tanto, un sabio ha dicho, aquel que acepta el reproche de su estado, es aclamado, por lo tanto, como el señor de sus altares, a aquel que soporta los terribles males de los hombres todos ellos acuerdan el nombre de rey. Las palabras que son estrictamente ciertas parecen ser paradójicas. Capítulo 79.
Cuando se efectúa una reconciliación entre dos partes, después de una gran animosidad, es seguro que queda un rencor en la mente del que se equivocó, ¿y cómo puede ser esto beneficioso para el otro? Por lo tanto, para evitarlo, el sabio se queda con la parte izquierda del registro del compromiso, y no insiste en el cumplimiento, rápido, del mismo por la otra parte. Así, el que tiene los atributos del Tao, considera, solo, las condiciones del compromiso, mientras que el que no tiene esos atributos considera solo las condiciones favorables para él. En el camino del cielo, no hay parcialidad del amor, siempre está del lado del hombre bueno. Capítulo 80. En un pequeño estado con poca población, lo ordenaría de tal manera que, aunque hubiera individuos con la capacidad de 10 o 100 hombres, no se les empleara, haría que la gente, aunque considerara la muerte como algo penoso, no se fuera a otra parte, para evitarla. Aunque tuvieran barcos y carruajes, no deberían tener ocasión de montar en ellos, aunque tuvieran abrigos de piel y armas afiladas, no deberían tener ocasión de ponérselas o usarlas. Yo haría que el pueblo volviera a utilizar cuerdas anudadas en lugar de los caracteres escritos. Deben pensar que su comida, tosca, es dulce, sus ropas, sencillas, hermosas, sus viviendas, pobres, lugares de descanso, y sus caminos comunes, sencillos, fuentes de disfrute. Debería haber un estado vecino a la vista, y las voces de las aves y los perros deberían oírse desde él hasta nosotros, pero yo haría que la gente hasta la vejez, incluso hasta la muerte, no tuviera ninguna relación con él. Capítulo 81. Las palabras sinceras no son finas, las palabras finas no son sinceras. Los que son hábiles, en el Tao, no discuten sobre él, los discutidores no son hábiles en él. Los que conocen el Tao no son extensamente eruditos, los extensamente eruditos no lo conocen. El sabio no acumula para sí mismo. Cuanto más gasta para los demás, más posee él mismo, cuanto más da a los demás, más tiene él mismo. Con toda la agudeza del camino del cielo, no hiere, con todo el hacer en el camino del sabio no se esfuerza. Esta obra es una traducción y tiene un estatus de derechos de autor independiente de las protecciones de derechos de autor aplicables al contenido original. Fin. Hasta acá el audiolibro de hoy. Muchas gracias. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta o un comentario. Será hasta el próximo audiolibro. Saludos. Hipatia Podcast.